Pues de una vez y sin mayor preámbulo, amados hermanos, nuestro tema de mensaje en esta mañana, en el año de renuevos, discernir el mal. No sé si van notando que ya estamos entrando en una fase de preparación en este año de renuevo, y tiene sentido porque estamos ya prácticamente en la mitad del año. Entonces de aquí para allá, los próximos 6 meses ya es preparar que el enemigo no te robe nada, que no te confundas en el camino, que no hagas concesiones que no vale la pena hacer, porque necesitas hacer tu parte para que no haya amenaza a tus renuevos, para que se garantice del lado tuyo que los renuevos estarán allí al cierre del año. Y les cuento algo, no está confirmado en mi corazón, pero yo ya he comenzado como a sentir lo que Dios me está hablando. Escucha bien, para el año 2020. Puede ser que Dios lo cambie en el camino, no es promesa, puede ser que Dios lo cambie en el camino, pero lo que he estado oyendo yo desde mis oraciones es año 2020, año de completamientos. Año de completamientos. Así que no sé si Dios lo va a cambiar, pero tiene sentido, porque los renuevos son apenas los vástagos pequeños tiernos que van surgiendo, y ya completamiento es como un fruto en otro nivel, en otra dimensión. Pero bien, en esta mañana, en el año de renuevos, discernir el mal. Y tomemos esto en el ABC del tema. ¿Qué es discernir? Discernir, amados hermanos, es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia. Mira qué importante para discernir, ver la diferencia entre una cosa y la otra, entre una situación y la otra, entre una relación y otra, entre una oportunidad y otra, entre una puerta y otra, entre un camino y otro. Saber diferenciar. A veces yo le digo a la gente que trabaja conmigo, me refiero a mis pastores, les digo, les falta discernimiento. Y lo que quiero decir con el uso del vocablo es que no les veo yo esa habilidad espiritual de diferenciar. Cuando tú logras diferenciar una cosa de otra, vas a elegir correctamente. Pero cuando tú miras semejantes, miras iguales, miras demasiado parecidas y te da lo mismo Chana que Juana, entonces tú dices, no, pues igual si esto se ve casi lo mismo. Pero sabes, es importante diferenciar. Discernimiento tiene que ver con distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Y me devuelven al título, por favor, allí en pantalla. Quiero que noten el gráfico que acompaña al título. En primera vista y sin fijarse mucho en detalle, esto es unas espigas de trigo. Pero si ustedes notan en el gráfico, pareciera que son todas iguales y todas espigas de trigo, pero hay una que no es trigo, aunque parece serlo. Es de la misma familia del trigo, es de las gramíneas, pero no es trigo, se llama cizaña. Y es que se parece tanto al trigo que a un ojo que no es experto le pareciera una espiga más de trigo, pero es cizaña. La cizaña es una especie de maleza en realidad, a diferencia del trigo. Hay tres granos que son prácticamente con los que se alimenta la humanidad: el trigo, el maíz y el arroz. Las grandes culturas se alimentan con eso. O es trigo, o es maíz, o es arroz. La cizaña es basura, no tiene ningún beneficio para los seres humanos, pero se le parece tanto. Y es por eso que acompañé con esta imagen el título del mensaje: discernir el mal, diferenciar trigo de cizaña. ¿Sabe cómo se conoce
A la cizaña se le conoce como trigo falso. Así se le conoce, trigo falso. Es maleza. Literalmente la cizaña es una especie de plaga en los sembradíos de trigo. Entonces me parece que es importante que a nosotros, se lo voy a decir en hondureño, no nos den gato por liebre. Que usted sepa diferenciar, que usted sepa discernir, que usted no tome como bueno algo que al final del día va a ser malo, va a ser pésimo para usted y va a amenazar sus renuevos. Con esto tiene que ver nuestro tema en este año de renuevos: discernir el mal. Y ya que menciono el trigo y la cizaña, pasemos a un texto que creo que encaja muy bien dentro de todo esto. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 24 al 26. Se refiere justo a esto mismo. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre, y destaco para ustedes esta frase, que sembró buena semilla. Ese hombre representa a Dios. Dios solo siembra buenas semillas en el campo de nuestras vidas. Él siembra buenas semillas en tu escenario familia, en tu escenario trabajo, en tu escenario relaciones, en tu escenario proyectos, en tu escenario historia. Dios solo siembra buenas semillas. Sácate de la cabeza y sácate de la boca, si ese es el caso, de que, ay, que Dios me mandó esto, refiriéndote a una cosa realmente maligna. Dios siembra siempre buena semilla. Los que conocen mi testimonio saben que yo vengo de una infancia terriblemente plagada de aflicción y de tragedias. Pero sabe, yo no le adjudico eso a Dios en ninguna manera. Ese no es Dios, porque Dios solo sembró buenas semillas en mi vida, buenas semillas en mi historia. Ese hombre representa a Dios, sembró buena semilla en su campo. Pero mire qué pasa. Pero mientras dormían, ¿quiénes? Los ángeles. Mientras dormían, ¿quiénes? Díganmelo. Los hombres. Esos somos nosotros, usted y yo, que perdemos el discernimiento, que dejamos de estar concentrados, que dejamos de estar vigilantes. Atención, que caemos en rutina. Cuando usted cae en rutina, entra y sale, entra y sale, entra y sale, ya usted dejó de vigilar espiritualmente, ya usted tiene un siglo de no haber levantado un buen tiempo de oración, ya usted tiene un buen rato de no vigilar por las noches, de no levantarse temprano a buscar de Dios para observar su terreno de siembra y cosecha, a ver si no hay plagas ahí amenazantes. Dice que los hombres se durmieron. Eso no tenía que pasar. Que usted cierre los ojos, que usted pierda el discernimiento, que usted se desconcentre, que usted se desenfoque, que usted comience a juguetear con cosas que no le convienen. Solo puede significar esta consecuencia, este resultado. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Satanás no necesita estar a tiempo completo en tu escenario de vida. Con que él dé una pasadita mientras tú estás durmiendo, con eso basta. Con que tú hayas dejado de orar por tus hijos hace meses, con eso le basta a él, una pasadita y te siembra. Con que tú dejes de estar orando por tu matrimonio, velando por construir a aquella persona amada, eres indiferente con ella. A Satanás él no ocupa estar 24/7 pasando por tus asuntos. Con una sola oportunidad, mientras esos hombres durmieron, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Él solo tira un poco de cizaña y se va. El resto es lo que te toca a ti padecer. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos discernimiento y comienzan a germinar cosas que no debieran
entre nuestros renuevos. Bueno, el texto sigue diciendo. Bueno, este es el final del primer texto. Dice: cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Pero el texto siguiente es el que quiero ver en términos de resultados. Cuando ya todo eso sucedió y se evidenció y se dieron cuenta y se despertaron a la situación que aquello no era trigo, cuando lo vinieron a ver de cerca y vieron que parecía trigo, pero había cizaña entre el trigo, entonces lo lógico, verso 28, segunda parte, y 29, los siervos le dijeron al Señor: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mira, limpiar tu campo de renuevos tiene su tiempo y tiene su hora. Cuando tú quieres llegar a limpiar tu campo a deshora, entonces llegas tarde a tu vida, entonces llegas tarde a tu historia. No es en cualquier momento que uno viene a limpiar el campo. No es en cualquier momento que uno viene a tratar de proteger sus renuevos. No es cuando te dé la gana. No es cuando tú quieras, cuando tú pienses, cuando tú digas. ¿Quieres pues que la arranquemos? Fue la propuesta lógica. Cuando tú miras problemas en tu vida, tú quieres arrancarlo, pero yo pregunto, ¿llegaste a la hora correcta a hacer eso? ¿Qué pasa cuando tú llegas a deshoras a tratar de proteger tus renuevos? El Señor les dijo, verso 29, no. Mire cuál fue la respuesta: no. ¿Cuál fue la respuesta? No. A nadie le gusta un no en su cara. A nadie. Y quiero decirte, Dios, que su palabra dice que sus promesas son sí y son amén. No son tal vez, no son quién sabe, mucho menos no, son sí. Ese Dios cuyas promesas son sí y son amén, te va a decir que no cuando tú llegues tarde a tu historia, cuando tú llegues tarde a tu vida, cuando tú llegues tarde a tus hijos, cuando tú llegues tarde a tu matrimonio, cuando tú llegues tarde a tus sueños, cuando tú llegues tarde a tus proyectos, cuando tú llegues tarde a tus asuntos. Dios, que sus promesas son sí y son amén, ¿qué es lo que te va a decir? Que no te va a decir. Él les dijo no. ¿Y qué pasa? ¿Es un capricho divino? No, dijo él. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Ese es el problema cuando tú vienes tarde a arreglar tus problemas. Vas a hacer un desastre. Tratando de arreglar vas a crear más problemas. Tratando de arreglar vas a sangrar la cosa. Perdónenme, pero yo estoy harto como pastor de ver gente que llega tarde a arreglar sus problemas, que no quisieron responder a la hora más oportuna porque perdieron la capacidad de discernir, de diferenciar, entre otras cosas, cuándo es que uno debe responder responsablemente a la vida. No es en cualquier tiempo, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Porque cuando tú llegas a deshora y a destiempo, vas a arrancar cosas buenas. Entonces la respuesta ahí fue no, ni qué remedio, déjenlo que crezcan juntos. Y se indicó que tendría que ser un trabajo de Dios separar el trigo y la cizaña. Hay momentos en nuestras vidas donde ya lo que tú hagas ya no importa, va a tener que ser Dios. ¿Sabe qué pasé conmigo? Yo jugué con mi vida, drogas, como unas hippies, viviendo en promiscuidad, con chicos de mi edad consumiendo drogas día y noche, noche y día. Malgasto de vida, pérdida de vida. Y hubo un momento que ya no se podía hacer nada. Mamá no podía hacer nada, mis hermanos no podían hacer nada.
Yo no podía hacer nada. Incluso mis primeros años, Polly, nosotros como casados, mis primeros años todavía yo andaba perdido. Nuestros primeros años de casados. Ella no podía hacer nada. Hay un momento que tiene que ser Dios, porque tú estás a deshora. Tiene que ser Dios, ni qué remedio. Así es que ahí está. Aunque esta parábola no es nuestro enfoque en el estudio de hoy, sí sirve para lo siguiente, para indicarnos con claridad que el trigo y la cizaña se parecen demasiado, que son totalmente opuestos, que la cizaña no sirve y que si dejas crecer cizaña entre tus renuevos, va a ser difícil separarlos. Va a ser difícil. Mejor trabaja tu campo de renuevos temprano. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo dejamos de discernir el mal? ¿Cómo dejamos de advertir que la posibilidad de que haya cizaña es una posibilidad real en nuestras vidas? ¿Cómo es que dejamos nosotros de percibir una cosa, de diferenciar una cosa de la otra? ¿Cómo es que comenzamos a tener comunión con algo que más bien nos va a perjudicar o permitirnos cosas que nos van a perjudicar? En una palabra, ¿cómo dejamos de discernir el mal? Primera respuesta. Sucede cuando comenzamos a hacernos concesiones. ¿Qué es una concesión? Que no lo diga René, que lo diga la academia. Concesión es una acción, y oiga bien, y es un efecto. ¿Acción y efecto de qué? Ceder. Cuando tú cedes, haces una concesión. Yo te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida has estado cediendo? Cediendo terreno, cediendo espacio, cediéndole mente, alma, tiempo. Concesión, acción y efecto de ceder. ¿Qué es lo que usualmente cedemos? Uno, posición ideológica. Uno debe estar claro en qué uno cree. Cuando tú hoy a esta hora crees en una cosa y el martes por la noche crees en otra, me preocupas. Cuando tú aquí frente al pastor crees de un modo y frente a tus amigos crees de otro, me preocupas. Cuando tú dices amén aquí a una cosa y allá afuera te da vergüenza y entonces concedes en una plática que no debes con algo, me preocupas. Porque no se puede ceder en la posición ideológica, y por ideología, en el caso nuestro, entendamos nuestra fe, porque nuestra ideología es esa, nuestra fe. Toda otra ideología queda subyugada a nuestra fe. Si tú tienes una ideología por encima de tu fe, ideología política por encima de tu fe, ideología de filosofía de vida por encima de tu fe, me preocupas también. El pensamiento de fe, el pensamiento bíblico y el pensamiento cristiano debe estar por encima de todas tus otras creencias. Por encima. No en medio como un sándwich, como un emparedado. Por encima. Entonces concesión es la acción, efecto de ceder, posición o ceder en actitud. Hay personas que comienzan a aflojar la actitud. Y eso es precisamente el principio o la puerta para hacerse concesiones. Mira un cuadro de concesiones hechas a continuación. Libro de Génesis. Allí se inicia la historia de las concesiones humanas. Y vio la mujer, Génesis 3:6,
y vio. Hay formas de ver y formas de ver. ¿Cómo ves tú lo que pasa en tu escenario? ¿Cómo lo interpretas cuando ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Vio la mujer, pero vio de cierta manera, vio la mujer que el árbol, y se refiere al árbol con el fruto prohibido, era bueno para comer, destaco la frase, agradable a los ojos, destaco la frase, codiciable para alcanzar, destaco la frase. ¿Sabe que esos nuestros sentidos? Cuando hay algo que te gusta demasiado, puede ser que comiences a hacerte concesiones. Cuando hay algo que te atrae demasiado, puede ser que eso te lleve a ceder posición en tu vida, ceder terreno. Era bueno para comer, era agradable a los ojos. Mire cómo se reitera, vio que era bueno para ver. Eso es lo que está diciendo. Vio que era bueno, era para estarlo viendo. Si eso es verdad en la época de la Biblia, cuánto más en el mundo actual. Vivimos en un mundo absolutamente visual. Todo en el siglo XXI entra por los ojos, absolutamente todo. Hasta para venderte un plato de comida maquillan el platillo en el anuncio. Es comida que está maquillada, jamás van a tener esos colores cuando te sientes a la mesa. Es comida maquillada. Cuidado con lo que ves y cómo ves. Era bueno para comer, era agradable a los ojos y codiciable para, y esta es una palabra importante, alcanzar. Diga, alcanzar. Una cosa es que Dios te lleve hacia cierto punto de éxito, y otra cosa que tú te metas en codicia para alcanzar tú. Es mejor que Dios te dé, que Dios te lleve, que Dios te guíe, y no que tú comiences en una lucha por alcanzar cosas. Así es que aquí viene un proceso. Tomó, comió y dio. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tomó, comió y dio. Es el proceso usual. Tú primero lo tomas para ti. Puede ser que nadie lo sepa. Puede ser que nadie se entere. Puede ser que nadie lo advierta. Y una vez que lo has tomado, porque como lo estás considerando, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me hago esta concesión o no? ¿Cedo o no? Pero a fuerza de tenerlo cerca, te lo tragas, te lo comes. Pero ese es el problema del mal una vez que nos invade, una vez que nos alcanza. Alcanza también a alguien más. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo con que nuestros pecados personales afectaron a alguien más? Al cónyuge, a los hijos, a amigos u otras personas con las que interactuamos. Siempre el pecado tiene eso. Alcanza no solo al que lo comete, alcanza a alguien más. Por eso es que la oración del hijo pródigo es clave. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque el pecado se ve en tres direcciones. Pecas contra Dios, pecas contra ti mismo y pecas contra los que están cerca. Es el triple efecto del pecado. Así es que tomó, comió y dio. Es el cuadro entonces
que indica como evidencia bíblica que debemos tener cuidado con las concesiones que nos hacemos. El resto es historia conocida para nosotros. Así es que, ¿cuál es este primer aspecto? Estamos diciendo concesiones que nos hacemos. Cedemos terreno en nuestro campo de renuevos. Así es como dejamos de discernir el mal. Segunda forma, ¿cómo dejamos de discernir el mal? Por mentiras que decimos y creemos. Estos son dos pisos diferentes. Hay quienes dicen mentiras para salir bien librados de una situación incómoda. Pero dicen esas mentiras y no las creen. Pues saben que solo es para salir del paso. Solo es porque no me quedó de otra. Tuve que inventar algo, pastor. Sí, está bien. No es que esté bien, pero ok, dale. Pero eso tiene otro piso. Hay un momento que no solo dices mentiras, te las crees. Entonces, cuando mentimos, cuando nos decimos mentiras y las terminamos creyendo, esa es otra forma como dejamos de discernir el mal. Y aunque quizás todos asumimos saber qué es, de todas maneras, aclarémoslo. ¿Qué es mentir? Mentir, amados, es inducir al error, según la academia, es falsificar algo, es faltar a lo prometido y es quebrantar un pacto. ¿Por qué traigo el concepto de la academia? Porque quizá tu idea de mentir es muy pobre, es muy chica y es muy corta. Mira todo lo que implica mentir. Es un proceso interno de inducción al error. Significa que tú te mueves de un estadio al otro, que tú te mueves de una dimensión a la otra. Inducir a error es el primer espíritu que va ligando la mentira. Pero ¿qué más es mentir según la academia? Es falsificar algo. Cuando tú comienzas a falsificar las cosas, cuando no es real, no es verdadero, es falsificado, entonces estás mintiendo. ¿Qué más es mentir? Es faltar a lo prometido. My goodness, faltar a lo prometido. Cuando tú prometes algo, no importa a quién se lo prometas, cuando tú prometes algo y en la práctica tú no estás cumpliendo lo prometido, déjame decirte, no te cuentes no te hagas un cuentito por allí, no te hagas una excusa por allí. Estás flagrantemente mintiendo, porque mentir es faltar a lo prometido. Cada vez que tú prometes algo en tu trabajo, a tus hijos, a tu cónyuge, a Dios, a ti mismo, y tú faltas a lo prometido, tú te estás mintiendo abiertamente. Y finalmente, mentir es quebrantar un pacto. Noten en qué ámbito de solemnidad la mentira se mete e invade. Los pactos tiene que ver con las cosas más solemnes y sagradas para nosotros. ¿Cuáles son los pactos? El matrimonio es un pacto, la entrega de la vida personal a Dios es un pacto, traer hijos a este mundo involucra un pacto, porque serás padre y serás madre hasta que tú te vayas. Hay relaciones, hay ámbitos, hay escenarios que son de pacto y esos son sagrados. No te atrevas a atentar contra tus pactos, porque te vas a hacer un grave daño a ti mismo, a ti misma. Amados, con los pactos no se juega. Entonces ahí está. Mentir, inducir a error, falsificar algo, faltar a lo prometido, quebrantar un pacto. Y atención al cuadro que viene. Es un cuadro corto en términos de palabras,
pero es sumamente sólido en términos de consecuencias. Pablo, en ese primer capítulo, en su carta a los Romanos, está haciendo una exposición de la culpabilidad moral y espiritual del género humano en todas las culturas, todas las edades, todos los escenarios. Ese es el gran argumento de la culpabilidad del hombre. Es uno de los primeros capítulos que mi pastor nos enseñó en sus salones de clase cuando yo era un muchacho. Y dentro de esa gran exposición con tremendo contenido teológico y espiritual para nosotros, dice Pablo una verdad que debe de ponerle los pelos de punta al más valiente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, yo subrayo o destaco la frase cambiaron la verdad. Estamos hablando de mentiras que decimos y creemos. Mentir es cambiar la verdad. ¿Qué pasa cuando el ser humano cambia la verdad? El verso 26 es una terrible consecuencia. Por esto, esa es una frase que es en consecuencia de, resultado de. No es una frase que está despegada y un versículo que nada tiene que ver con el anterior. Tiene todo que ver. Porque cambiaron la verdad, es lo que está diciendo. Por esa razón, porque cambiaron la verdad, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sabe qué está diciendo? Que si tú te mientes en demasía, Dios te va a soltar. Mire qué frase estamos leyendo. Dios los entregó. Revisemos esa frase. Dios los entregó. Lo que se traduce como los entregó, una conjugación en pasado, proviene en los textos originales del griego paradidomi. Y paradidomi literalmente es rendirse. Está diciendo entonces que como ellos mintieron, Dios los dejó que se rindieran a otras fuerzas. Que otras fuerzas los victimizaran. Paradidomi, ser entregado, ser rendido. Es decir, paradidomi se traduce entonces como ceder, como confiar, manifestar, transmitir, comprometer, entregar y encarcelar. Ahí hay un proceso degenerativo que probablemente no lo están viendo sino hasta en este minuto. Hay un proceso degenerativo. Tú comienzas cediendo, como dije en el aspecto anterior, haciéndote concesiones. Pero una vez que tú comienzas a ceder, comienzas a poner tu confianza en aquello. Es que a veces uno cede por tentación, por debilidad, porque no pudiste resistirte, porque no tuviste argumentos, porque te falló la fe, porque nadie te asistió. Pero una vez que aquello se convierte en un proceso de ceder en tu vida, entonces comienzas a poner tu confianza en eso. Y después que tú pones tu confianza en eso, se comienza a manifestar eso en tu vida con más fuerza. Pero hay un momento que no solo se manifiesta en el ámbito de tu sola persona, sino que comienzas a transmitirlo. Tus hijos, la persona que duerme en tu misma cama, aquellos que comen en tu misma mesa. Lo estás transmitiendo, lo estás exudando. Y otros se están contaminando. ¿Qué es esto? Lo estás transmitiendo. Comenzaste cediendo, luego pusiste confianza, argumentos a favor de eso, aquello comenzó a manifestarse totalmente en tu vida y luego comenzaste a transmitirlo a otros. Y nota el proceso degenerativo como sigue. Comenzaste a comprometerte con ello. Comenzó cediendo terreno nada más y te estás ahora comprometiendo con ello. Y sigue el proceso degenerativo.
y terminas entregándote literalmente, como hemos leído. Y por causa de que ellos cambiaron la verdad por la mentira, Dios los entregó para didomi. Pero noten que entregar es casi al final de un proceso. Cedes, confías, se manifiesta aquello enteramente en tu vida, comienzas a transmitirlo a otros, luego te comprometes con eso que no te conviene y terminas entregándote a ello. Y ojo, al último, la última acepción: encarcelar. Al final terminaste encarcelado. Eso es absolutamente bíblico, dice la Biblia, y no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Es delicado este proceso entonces. Entonces, número 2, ¿qué es lo que hemos dicho aquí? Hemos dicho que cuando nos permitimos mentir, mentiras que decimos y que incluso defendemos y hasta llegamos a creer, esa es otra forma como nosotros dejamos de discernir el mal. Y cierro con esto. Número 3. También dejamos de discernir el mal, de diferenciar el trigo de la cizaña, por debilidades que justificamos. Como ustedes saben, soy pastor hace 44 años, ya cerca de los 45, y mi énfasis pastoral fue la consejería. Tengo reconocimientos doctorales de seminarios en Asia, en Estados Unidos, en Honduras, reconociendo mi experiencia en el campo. He escrito cerca de 40 libros. Y ¿sabe qué vi en esos largos años de práctica de consejería? Que esta era mi principal piedra de tropiezo. Gente que pretende justificar debilidades que tienen. Y eso afecta sus vidas, marca sus historias, debilita sus vidas, los entrampa a largo plazo. Este es un serio problema. Cuando la debilidad, en vez de exponerla en nuestras vidas, admitir que está allí, tratamos de justificarla. Cuando hacemos esto, no estamos discerniendo el mal. ¿Qué es la debilidad? La debilidad, moralmente hablando, no físicamente, moral y espiritualmente hablando, se define así. Debilidad es la carencia de energía, carencia de vigor en las cualidades, las resoluciones o el ánimo. Nota, nada de eso son aquellas cosas morales que nosotros pensamos, porque pensamos en debilidad y pensamos que se trata de mujeres, de sustancias, de alcohol, de drogas. No. Fácil sería que las debilidades solo fueran esas condiciones socialmente ya vistas como problemáticas para el individuo. Mira, cuando tú careces de energía y de vigor en tus cualidades, cuando tus dones no tienen la fortaleza que se necesita, puede ser que con tus dones termines sirviendo al diablo. Cuando no sabes administrar tus habilidades, no sabes administrar tus cualidades, no sabes administrar tus dones, eso es una debilidad. Cuando no sabes o no tienes la energía en las resoluciones que tomas. Hay gente que hoy toma una decisión y mañana la cambia porque no tiene el coraje ni el carácter para mantener decisiones. Sus decisiones son de papel, no duran. Debilidad, carencia de energía, de vigor en las resoluciones y hasta en el ánimo. Hay personas que son faltos de carácter. Apenas comienza la vida a apretar un poco y comienzan a lloriquear y a hacerse pedazos. Yo te voy a decir una cosa, no sé si lo notaron en la alabanza. Hubo un momento con los chicos que uno de los que estaba presidiendo dijo: y si está pasando eso, gloria. Y si está pasando aquello otro, gloria. Y si está pasando toda otra cosa, gloria. Y le estaban respondiendo ustedes desde la silla, diciendo gloria cada vez. ¿Qué es lo que significó ese momento?
vigorizar el ánimo. No te voy a decir que la vida cristiana no es fácil, te voy a decir que la vida no es fácil. La vida no es fácil. Y necesitas un ánimo con vigor. También debilidad es flojedad de ánimo, que cede fácilmente ante la insistencia o los afectos. Hay gente que con los afectos te puede manipular y se puede tornar una debilidad. Pero necesito cerrar. Leo un texto, un comentario y oramos. Jesús habló sobre la debilidad en un momento crucial, cuando lo están arrestando. Él dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, lo que nos conviene oír a nosotros: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. Nosotros cuando oímos carne pensamos que es como cosas malas, bajas pasiones. No, carne lo que quiere decir es la naturaleza humana, es lo que quiere decir. Es débil. Y no sé si notan, allí hay una receta respecto a la debilidad. Y la receta es esta. La receta es, según el texto, velad y orad. Diga, velad y orad. ¿Qué es velar? Velar básicamente es mantenerse despierto. Velar básicamente es estar atento. Yo te pregunto, ¿estás velando? ¿Estás atento en tu terreno de renuevos? ¿O te duermes? Eres un dormilón en tu terreno de renuevos. Te desconcentras, te entretienes, los distractores fácilmente te emboban. Velad, mantenerse despierto, estar atento, y lo otro es orar. Esa es la receta. ¿Qué es orar? El concepto simple de orar que uno lo oye desde que se convierte a la fe cristiana. ¿Qué es orar? No se lo saben. Oigan, están crudos ustedes. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, eso es orar. Mi pastor nos enredó. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, me dijo. Nunca se me olvidó. Ahí está la receta. Mantenerte despierto, mantenerte atento y hablar con Dios. Cada vez que tu debilidad se presenta, necesitas hablar con Dios. No lo escondas, háblalo con Dios. Aunque esa cosa te causa vergüenza, háblalo con Dios. Aunque metiste la pata, háblalo con Dios. Háblalo con Dios. Si tú no velas ni oras, entrarás en tentación. Tu espíritu quiere, tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiso decir con que es débil el autor bíblico? Débil, del griego asthenes, literalmente sin fuerza. En este caso, sin fuerza en varias aplicaciones, literal o figurativamente, moralmente, espiritualmente, como quieras, pero sin fuerza. Asthenes, sin fuerza. Que significa entonces ser, si es moralmente o espiritualmente, impotente, enfermo, sin fuerza. ¿Y cómo se tradujo? Débil. Entonces, ¿qué es lo que dije número 3? ¿Cómo es que dejamos de discernir el mal? Por debilidades que tenemos. No, si debilidades las tenemos todos. El único que no tuvo debilidades fue Jesucristo. De ahí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Todo mundo tiene debilidades. No por debilidades que tenemos. Tener debilidades solo nos hace humanos. Ya el que no tiene debilidades es marciano, porque humano no puede ser. Si somos humanos, tenemos debilidades todos. Pero el punto no es por debilidades que tenemos, sino por debilidades que justificamos. La bronca en tu vida no es que tengas una debilidad o varias, sino que dejes de contarte un cuento, una historia, una versión apócrifa acerca de tus debilidades. Entonces me ayudan en pantalla, son 3 las respuestas. ¿Cómo dejamos de discernir el mal? Lo primero, dijimos, es que
nos hacemos concesiones, cedemos terreno en nuestros renuevos. 2, ¿qué más sucede? Nos decimos mentiras e incluso llegamos a creerlas. Y número 3, también dejamos de discernir el mal frente a nuestras debilidades cuando intentamos argumentar a favor de ellas justificándolas. La gran pregunta: ¿habrá alguien aprendido algo nuevo esta mañana? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque si ustedes aprendieron algo esta mañana, me devuelvo feliz a la aldea Cerro Grande, allá donde paso en mi claustro todo el tiempo. Puestos de pie, vamos a orar. No te vayas sin ponerte en manos del Señor para que esto no se quede en teoría. Te prometo no usar mucho tiempo. Mientras llega mi asistencia al altar, mi primera oración: si alguien necesita a Cristo, uno solo que sea. Cuando yo recibí a Cristo, solo uno lo recibió, yo. Pero bastó, era una fogata de una iglesia. Yo llegué bien tronado, bien drogado. Y solo yo levanté la mano. Yo no me acuerdo de nada. ¿De qué predicaron? No me acuerdo. ¿Cantaron? Me imagino que sí. Pero sí, vagamente en mis recuerdos, ¿habrá alguno en esta noche?, dijo el pastor. Y él dijo que levantaran la mano, y yo levanté la mano. Y aquí estoy. Uno solo que haya. Vale hacer la pregunta. Si tú necesitas a Cristo, vas a repetir, te invito a repetir esta oración, iglesia, para que agarre fuerza en el ánimo. Van a repetir todos conmigo. Dices: Señor Jesús, en esta hora recibo tu perdón y recibo y reconozco que tu muerte en la cruz fue para perdón de mis pecados. Abro mi corazón y te invito: entra en mí, límpiame, transfórmame, sáname, hazme una nueva criatura. Amén. Si usted hizo esa oración por la primera vez, me indica con la mano y yo me voy a gozar desde aquí. ¿Habrá alguien que haya hecho la oración? Levante la mano valientemente. Alguien lo hizo. Así es que a mí me cuesta por las luces aquí ver. Si allá hay un joven atrás, bien atrás, casi en la pared del balcón. ¿Habrá alguien más? Qué bueno. Hay otra persona por allá, me dicen. Sí, ahora me van a tener que asistir porque a mí las luces me molestan un poquitito últimamente. Aplausos a todos ellos, Dios mío. Es una gran decisión. Nos quedan 5 minutos y yo quiero que los aprovechemos. ¿Cuántos quieren aprovechar estos últimos 5 minutos? Muy bien, manos levantadas y nos metemos con Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Porque para siempre es su misericordia. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de
nuestras manos. Padre, hoy venimos solemnemente delante de tu presencia. Estamos completamente enterados, Dios, que no hemos discernido el mal en todas las ocasiones, en todos los sucesos, en todas las relaciones, en todos los escenarios. Pero tu buen espíritu está aquí para llenar el vaso de nuestras vidas. Si tú, hermano, hermana, sabes que necesitas más discernimiento, alza tus manos. Dios, hoy bebemos de la copa de la unción de discernimiento. Ayúdanos a ver lo que no hemos visto hasta ahora. Ayúdanos a diferenciar el trigo de la cizaña, lo verdadero de lo falso. Ayúdanos a discernir el mal. Ayúdanos a no hacernos ya esas concesiones, esas disculpas, esas excusas, esos argumentos. Padre, los dejamos abandonados de cara a este altar. No vamos a salir aquí con las mismas excusas, con los mismos argumentos, con las mismas justificaciones que nos hacemos cada vez que cedemos terreno o nos hacemos concesiones. Hermano, hermana, basta ya de esos tratos que haces contigo mismo. Basta ya de esos trucos que haces contigo mismo. Basta ya de esos trueques que haces contigo mismo. Ya no te engañes más. Renuncia a toda mentira. Si eres proclive a no ser fiel con la verdad, dile: Señor, yo quiero ser fiel a la verdad. No quiero ligarme con la mentira, porque aquellos que negaron la verdad fueron entregados a otras pasiones, a otras luchas. Y Dios, te presento mis debilidades. Tú sabes quién soy yo. No es que tú lo sepas, Dios, porque tú lo sabes. Es que yo esté consciente de que hay cosas que justifico y no deben ser justificadas en mi vida. Hermano, hermana, recibe discernimiento para buenas decisiones. Recibe discernimiento para buenas actuaciones, para buenas asociaciones de vida, para cultivar costumbres que te fortalezcan, no que te debiliten. Que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de tu entendimiento y te muestre si tienes costumbres debilitantes, costumbres que al final te hacen cada vez más débil. Gracias te damos, Señor. Creemos en tu palabra. Sabemos que tu Espíritu está con nosotros. Y ahora te bendigo, hermano y hermana, y te imparto la bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. No camines ni vivas por tus propias fuerzas, por tus capacidades, por tus recursos. Te muevas en los recursos de Dios, en la sabiduría de Dios, en la capacidad de Dios, en la unción de Dios. Hay unciones para todas las distintas áreas de nuestras vidas. Hay unción para criar hijos, hay unción para construir matrimonios, hay unción para dirigir personas en un negocio o cualquier otro ámbito. Es decir, unción para gerenciar, para dirigir. Hay unción para la toma de decisiones. Hay unción para administrar finanzas. Recibe unción en las áreas que lo necesitas y que esa impartición llegue a la raíz de tu espíritu y pueda tu espíritu como raíz beber esa impartición y recibir esa unción especial que necesitas en esa área de tu vida. Así te bendigo y bendigo tu proyecto de vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén, que así sea. Aleluya. Muy bien, a salir bendecidos de esta casa. Tengan una semana especial y les esperamos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.